el tema, el testimonio de la fe. El testimonio de la fe. Esto es una palabra que me dio el Señor a mí hace ya un par de semanas. La compartí contigo, pastor. Amén. Pero estaba en fila, no la podía administrar todavía porque habían otros temas que ya el Señor nos había dado. Pero hoy vamos a hablar de lo importante que es el testimonio que produce la fe. Y ustedes cuando ven personas que están en fe, usted dice, wow, esa persona está porque está dando testimonio, está dando fruto, está mostrando su fe por sus obras. Y todo eso lo vamos a tocar en esta ocasión. Así que vamos a comenzar con Hebreos capítulo 11. No sé si lo tiene por ahí, pastor, si no yo lo Sí, leo lo aquí. tenemos aquí. Hebreos capítulo 11 y vamos a comenzar desde el verso 1, que es un verso clásico acerca de la fe. Este es la exégesis de lo que es la fe. Sí. Sin embargo, pastor, se conoce tan poco acerca de esto. Pero el verso 1 dice, es pues la fe, dice, Okay. la certeza Okay. o la seguridad de lo que se espera. Ahí inmediatamente cuando usted ve eso ya, la fe es la certeza, la seguridad de algo que yo estoy esperando, pero que no me ha llegado o que no lo estoy viendo, dice. Y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Eso implica confianza. Y el verso 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. A mí me llama la atención, que fue lo que el Señor puso en mi corazón, la versión Pechita. Quiero leer la versión Pechita, Amén. como dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fuera realidad. Qué bien. En otras palabras, cuando tú estás en fe, tú estás esperando algo que no ha llegado, pero para ti ya es una realidad. Y después dice, y es la revelación de las cosas que no se ven. No han llegado, tú no las ves en el ojo físico, pero tienes la certeza y ya es una realidad, aunque en el ojo físico no ha llegado a manifestarse. Eso suena un poco como... Es como algo ridículo, ¿verdad? Pero fíjese, la fe, si usted trata de razonarla, va a parecer una ridiculez. Sí. Pero cuando tú andas por fe, y la palabra del Señor es clara, pastor, dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y no por vista. Es decir, que cuando usted anda por fe, usted está convencido de algo que usted no está viendo. Usted está seguro de algo Amén. que todavía no ha ocurrido. Entonces, el punto es el verso 2, porque por ella, ¿por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy no tenemos tiempo de tocar todos los testimonios, pero lo que está diciendo es que cuando una persona decide caminar en fe, va a haber testimonio. La persona va a tener, número 1, un ánimo inquebrantable. Número 2, va a tener una confesión en línea con la palabra. Número 3, va a tener una convicción de lo que cree. Y eso se llama testimonio. Cuando la gente ve un abuelo, cuando la gente ve una abuela, cuando la gente ve una mamá que está anclada en la palabra, creyéndole a Dios, pastor, eso es de testimonio para la familia. Exacto. Y la fe produce ese testimonio, produce esas obras. El verso 3, pastor, dice, porque el escritor aquí, para establecer esto en una forma muy clara, él dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Comienza a mencionar la expansión de toda esta creación que nos rodea y nos dice que todo esto, entendemos nosotros, fue constituido por medio de la fe. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El Señor lo hizo con la palabra de su poder, pero lo habló en fe, creyéndolo, y así ocurrió. Bueno, otro verso que prueba el testimonio de la fe, verso 39. Y todos estos, hablando de todos estos héroes de la fe que no hemos mencionado,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Naturalmente, porque no había llegado Cristo y Cristo era la promesa, Cristo era lo prometido. Pero ese no es el punto que queremos tocar en esta mañana. Lo que queremos tocar es que estos antiguos alcanzaron buen testimonio. Y lo que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón es que todo aquel que camina en fe, camina en buen testimonio. Amén. Amén. Y hay esa seguridad, que cuando tú andas en esa seguridad, aquí lo importante, pastor, no es tanto que se cumpla. Ajá. Porque fíjese, el verso 39 dice que todos ellos alcanzaron buen testimonio por la fe que tuvieron. Ahí menciona a Abraham, menciona a todos estos héroes de la fe que conocemos de Hebreos 11. Pero esa gente, en realidad, no vieron muchos de ellos. Abraham esperó 25 años para un hijo de una mujer estéril. Wow. Y de un hombre que ya estaba tan avanzado en años que la Biblia dice que estaba casi muerto, como muerto. Pero fíjense, hubieron otros que sencillamente no vieron el cumplimiento de lo que ellos habían creído. Sin embargo, alcanzaron buen testimonio. Ese es. Entonces, detalle. la pregunta es, ¿está dando usted buen testimonio? ¿Estás tú en fe o estás mirando lo que se ve? Esas son preguntas para reflexionar. Sí, Romanos señor. capítulo 4, verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, esto es Dios hablando de Abraham, Ajá. delante de Dios, a quien creyó. Ahora habla de Dios, dice, el cual da vida a los muertos y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La versión, la Biblia textual dice, Dios llama las cosas que no son como si son. Como que ya son. Como que ya son. No es como si van a ser, es como que ya son. Entonces, el que está en fe está en esa convicción también. Tiene la certeza de lo que espera, pero la convicción de lo que ya es. Él ve la realidad, o ella lo ve. Es importante, pastor, esto, porque la palabra dice que Abraham, Ajá. en la promesa, dice que se fortaleció en la fe día a día. Se fortaleció, porque fíjate, cuando tú andas en fe, esa creencia, esa seguridad, esa certeza con la que tú vives, que tú declaras lo que no estás viendo como que es, eso te da paz, eso te da tranquilidad. Y una de las cosas que más falta en el pueblo de Dios hoy día es la tranquilidad. Hay gente que por alguna situación pierden la tranquilidad. Pero la fe te ayuda a mantener esa fe, a vivir en esa certeza. Y aunque tú no lo estés viendo, el espíritu de fe, que es lo que les decía Pablo a las iglesias, teniendo el mismo espíritu, la misma actitud de fe. Sí. En esa actitud tú vives tranquilo. Bueno, pastor, usted es un testimonio vivo para nosotros y para la iglesia. Ustedes saben que nuestro pastor está ahora mismo en un sistema de terapia, de diálisis, todas las semanas, 3 veces en semana. Y ¿verdad? Hay otras personas que toman el mismo procedimiento y no están de ese ánimo. No están en la fe que tú estás. No están en el descanso y en el reposo y en la convicción. Pero la fe de Cristo que está en ti ha producido un testimonio para la iglesia donde vemos a un Eladio que aunque está tomando terapia, para nosotros es como si no la estuvieras tomando, porque la actitud que tú tienes, la fe, el reposo, la convicción, el descanso que tú tienes, es un testimonio para nosotros. Sí, pastor, yo le confieso, cuando yo oía eso de diálisis, hay gente que cuando le hablan de diálisis piensan que eso es el acabose. Sí. Oh no, diálisis. Oh no, qué horrible. Hermanos, 10 horas de mi vida semanalmente, estoy conectado a una máquina ahí, parezco un robot. Sin embargo, pastor, son 10 horas nada más. Tengo decenas de otros horarios para hacer y yo estoy ahora más activo que ¡Santo! jamás en mi vida. ¡Qué tremendo! Estoy más contento. Me dicen que me estoy poniendo hasta más joven. Oh, sí, oye. Que me veo más contento, y fíjate. Y está comiendo bien. Sí, sí, definitivamente. El espíritu de fe en tu vida ¡Santo! es el que determina Sí. el nivel de felicidad y de satisfacción con el que tú vives. Tú tienes 2 opciones. Tú puedes vivir apesadumbrado, tú puedes vivir deprimido o tú puedes vivir una vida plena, no importa lo que estés viendo a tu alrededor. A mí eso no me molesta, pastor. No me molesta. Bueno, aquí dice, la fe no cree en las cosas
Cuando la Biblia dice Dios llama las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás esperando que no se ha manifestado? Y aquí vamos a entrar un poquito más profundo. Síganos en esto porque vamos a llegar a una conclusión. Cuando la Biblia dice Dios llama las cosas que no son, ¿qué cosas en tu vida no se han manifestado que tú has creído? Yo te las voy a enumerar. Sanidad, prosperidad, un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo compañero, compañera, hijos, quieres tener hijos, una superación en tu trabajo, no sé, cualquier otra petición o necesidad o sueño que tú tengas. Ese puede ser en la lista de las cosas que tú estás llamando que no se han manifestado como si fueran. Ahora, oye esto, la fe no cree en las cosas, la fe cree a Dios. Muy diferente. Es diferente porque si tú crees, y aquí vamos a hacer una cirugía bien profunda, si tú pones tu fe en las cosas que estás pidiendo, cuando no se den y se manifiesten de la manera que Dios quiera, te vas a molestar con Dios. Te vas a herir con Dios. En cambio, si tu fe está puesta en Dios, por eso Pablo decía, es la fe, la certeza de lo que se espera, esa fe. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos dice, el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. No en las cosas, no es en el carro nuevo que tú quieres, no es en ese nuevo trabajo. Es en Jesús. Él es el que te da las cosas. Entonces, cuando las pones en Jesús, cuando las ponemos en Jesús, si las cosas que estamos pidiendo no se manifiestan de la manera que nosotros queremos, como tenemos los ojos puestos en Jesús, nos sometemos a la perfecta, buena y agradable voluntad. Ahí es donde personas dicen, pero Dios no me dio lo que quería, porque tenían sus ojos puestos en las cosas y no en Jesús. Bueno, el mismo Santiago, cuando habla de esto, dice, miren, ustedes a veces piden, pero ustedes piden mal, no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites, dice. Sin embargo, cuando tu fe está en el Señor, el enfoque de la fe en el Señor, lo que te tiene que llegar, te va a llegar más rápido porque Dios está viendo que tienes los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Sí. Entonces, no en el Mercedes-Benz, no en la billetera que tú quieres, no en el trabajo. No, tú no puedes estar mirando esas cosas. Pero lo que Dios tiene para ti definitivamente se va a manifestar porque tus ojos están puestos en el autor de la fe. El ejemplo claro está en Jesús, en el huerto del Getsemaní. Como todo ser humano, pastor, yo hubiera pedido lo mismo en oración. Su primera oración fue, Padre, si es posible, elimíname este trago. Pasa de mí esta copa. Sí, porque él tenía un dolor físico que le dijo, wow, ok, yo sé que yo nací para esto, pero se está acercando el día. ¿Habrá alguna otra manera yo de evitar esto? Esa fue la primera reacción, pero se la pidió el Padre y después dijo, no, que no sea como yo quiera, sino como tú. Ahí puso los ojos en el Padre. Ahí está, puso los ojos en el Padre. Ahora, mira lo que hace, mira el resultado de poner los ojos en Dios y no en las circunstancias. Que Jesús comenzó el Hijo. El Hijo comenzó orando primero, Padre, si es posible, cambia esto. Pero como no cambió y él no tenía sus ojos puestos en el cambio, sino en el Padre, él terminó diciendo, vamos, esto está hecho ya. Exacto. Se levantó y estaba fortalecido. Hay que hacer mención, pastor, de que hay gente que a veces oran, pero en la oración traen un itinerario para decirle al Señor cómo hay que hacer las cosas. O en una oración, tú tienes que ser específico, pero no tan específico de darles instrucciones a Dios. De lo primero, de lo que tú quieres, y segundo, de cómo tú quieres que lo haga. No, 1000 veces no. Dios es soberano. Hay veces que tú pides cosas que el Señor sabe que no te las va a dar. Y por eso cuando oramos, pastor, cuando oramos que sea la voluntad de Dios, que sea como Dios quiere. Jesús utilizó ese propósito. Él utilizó esa fraseología. Él dijo que sea como tú quieres y no como yo quiero. ¿Por qué? Porque a veces en nuestras oraciones dañamos la dirección de lo que estamos pidiendo porque no sabemos pedirlo o porque lo estamos pidiendo en una forma incorrecta. Vamos a dejarlo de Santiago para el final. Amén. Y fíjate, la verdadera fe le cree a Dios y está en paz con Dios. Oiga esto, aun cuando no obtenga lo confesado. Porque la fe tiene la certeza y ha puesto sus ojos en Jesús. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Daniel capítulo 3, verso 16.
Ustedes recuerdan el edicto del rey Nabucodonosor, que todo el que no se postrara ante la estatua de Nabucodonosor iba a morir. Y cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron, lo llamaron a capítulo y el rey le dijo: ¿qué pasa que ustedes no están? ¿No saben que yo mandé a matar a todo el que no se postrara? Y miren la respuesta de estos 3 jóvenes. Daniel capítulo 3 verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate, estaban en fe. Nuestro Dios nos va a librar de tu mano. Pero mira lo que dijeron en el próximo verso 18. Y si no, en otras palabras, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a esta estatua que tú has levantado. ¿Qué está mostrando aquí? Que ellos tenían la certeza, como todo hijo de Dios, confesaron: no, nuestro Dios nos va a librar. Pero si no nos libra, oye, fíjate cómo la fe trabaja, pastor. Estaban ciertos de que Dios los iba a librar, pero dijeron: si Dios decide no librarnos, como quiera tampoco te vamos a servir, no vamos a postrarnos y adorar a esa estatua. Entonces, es lo que yo le estoy diciendo, que la fe le cree a Dios aun cuando Dios no te da lo que tú has confesado. Exacto. Porque hay gente que lo que quieren es un negocio con Dios. Si tú me das esto, yo te sirvo. Voy a orar a ti y si tú me entregas esto que estoy pidiendo, entonces te voy a seguir. Ajá. Pero no es así, pastor. No. La fe, fíjate, la fe lo mira a Él. Eso. La fe está enfocada Amén, en Él. amén. Y cuando tú estás enfocado en Él, lo primero que tú entiendes es que Él es soberano. Que Él hace como Él quiere, Él hace lo que quiere cuando Él quiere hacerlo. Si no lo ves manifestado en tu vida, sencillamente no te pongas a dudar. No empieces a cavilar y a decir: ¿por qué será que no me ha llegado esto? ¿Será que lo estoy pidiendo mal? ¿Será que es que Dios no me quiere? Hay gente que empiezan a formularse todo tipo de hipótesis y de cosas para tratar de razonar por qué lo que están pidiendo no se le da. Pero mire, cuando usted pida, sencillamente créale a Dios. Amén. Y háblelo claro y dígale: si es tu voluntad que yo reciba este Mustang 5 litros, pues lo recibo en el nombre del Señor. Pero no se ponga a darle instrucciones a Dios, porque ahí es donde cometemos los errores. Bueno, yo quiero que usted ponga ahí, porque vamos a entrar ahora un poquito más profundo. Ponga ahí, dígale: yo le creo a Dios, tengo convicción de lo que estoy pidiendo y estoy sujeto a su voluntad. Póngalo ahí. Vamos a ver. Este es el examen de a mitad de culto. Eso es fácil decirlo, pastor. Y escribirlo es fácil. Y escribirlo es fácil. Pero eso es bien difícil vivirlo. Eso es difícil porque me voy a abandonar en los brazos del Señor. Ajá. Y que sea lo que Él quiera que se haga conmigo. Eso no lo dice todo el mundo, pastor. No. Porque cuando vemos la cosa apretada, ahí entonces como que empezamos a pensar. Y casi siempre se mete el yo personal. Sí, el egoísmo. Y entonces comenzamos a decir: no quiero esto. Hay gente que están enfocados en lo que ellos quieren, no en lo que Dios quiere. Es una petición muy egoísta, y a veces Dios dice: si te doy eso que me estás pidiendo, se te va a afectar esto. Y entonces, por eso es mejor uno declarar la palabra, porque alguien puede decir también: pues yo no voy a ni orar, que se haga lo que... No. Usted tiene que retener su confesión y orar los unos por los otros y pedir. Usted ponga ahí: yo le creo a Dios, sostengo su palabra en lo que estoy pidiendo, pero estoy sujeto a la voluntad de Dios. Póngalo ahí. Eso, mire, eso es una oración de un maduro. La oración de un niño es: no, yo quiero esto. Y entonces no puede esperar el tiempo de Dios, no puede esperar la forma de Dios. Está enfocado en lo que quiere y no en el dador de lo que se lo da. Exacto. Entonces ponga ahí: yo le creo a Dios, creo a su palabra y tengo convicción esperando, y también creo en su perfecta, buena y agradable voluntad. Póngalo ahí, porque esa es la manera de usted ir entendiendo esta palabra. Hay creyentes, pastor, que en su pedido, en oración, se constituye prácticamente un pataleteo de niños.
Usted sabe que el niño a veces cuando tú no le das algo empieza a pataletear y a gritar y porque él cree que todo lo puede conseguir con sencillamente estar llorando o formar un pataleteo. Pero mira, ante Dios tú no puedes hacer eso. A Dios le gusta y Él reacciona cuando nosotros decimos que sea tu voluntad. Quiero esto, pero que sea tu voluntad. Amén. Si no es tu voluntad, no lo quiero. De esa forma, pastor, mientras menos interés nosotros mostramos por las cosas, más rápido Dios nos las da. Yo he experimentado eso en mi vida. Tremendo. Oye, a veces tú no estás interesado. Yo ahora mismo estoy en un plan en un instituto de trasplantes para ver si yo recibo un riñón trasplantado. Ya gracias a Dios hay un donante que va a donar un riñón que no es de mi tipo, pero con esa donación de ese riñón el instituto me dará un riñón a mí. Pero pastor, honestamente yo no ando desviviéndome por eso. Yo no te veo así. No, a mí no me interesa, pastor, honestamente. No me interesa. Yo me voy y me conecto en la máquina 3 horas y ya yo sigo caminando. Pero fíjate, si yo andara desviviéndome, porque ay, que yo quiero el riñón, Señor, el riñón, y todo el día como la viuda molestando al rey por el riñón. No, que llegue cuando tú quieras que llegue. ¡Santo! Si quiere llegar, que llegue. ¡Gloria! Si no quiere llegar, que no llegue. Ay, yo estoy ay, conforme con lo que Dios tenga para mí. ¡Santo! Pero cuando tú tienes esa actitud, ¿sabes lo que pasa? Que el riñón te llega por Federal Express. Yo sé te tocan a la puerta. Mira, el riñón te lo estoy pastor, dando. yo tengo una seguridad de que no va a pasar un año y ya yo voy a estar fuera de todo este lío. Amén. Pero honestamente le digo, no me interesa y no ando molestando a Dios por el riñón. Que llegue cuando tenga que llegar. Wow. Aprenda a ser paciente. Sí. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a esperar. Aprenda a tener fe y a saber que su Padre, que es Dios, está pendiente de todo lo que usted necesita. Gloria a Dios. Porque Él te ama, ¿oíste? Él te ama como su niño mimado. Amén. La palabra dice que tú eres las niñas de los ojos de Él. Sí, Señor. Y Él te quiere mucho, pero hay veces que cuando tú no ves que te dan lo que estás pidiendo, quizás que no te conviene en ese momento. Gloria a Dios. Quizás tú necesitas una acción, una lección en humildad. Quizás necesitas aprender a esperar en Él. Quizás el Señor quiere ver esa fe mirándolo solamente a Él y no mirando lo que tú estás pidiendo. Tremendo. Bueno, ahora miren este perfil. Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oiga, verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos. Ahí está incluidos los 3 jóvenes hebreos. Sí. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos que menciona, gente que estaban en fe. ¡Wow! Tremendo testimonio. Y cada uno de ellos es una historia verídica. Es una historia de lo ocurrió. verídica que está en el Antiguo Testamento. Ahora, mira el verso 35. Y las mujeres de fe recibieron sus muertos mediante resurrección. Oye, aquí está hablando de personas, específicamente de la viuda de Sarepta, ¿verdad? La viuda de Sarepta. Y la hija de la Sunamita, que los hijos de ellos murieron estando con profeta Elías y el profeta Eliseo. Y entonces al morir, ellos dijeron, pero Señor, estamos ayudando a un profeta aquí, se nos muere el hijo, ¿qué pasó? Y entonces a través de los profetas, Dios les resucita a esos niños y vuelven a la vida. Por eso es que dice que estas mujeres por la fe recibieron sus muertos mediante resurrección. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios te resucita y cuando Dios te sana el cáncer y cuando Dios te elimina y te levanta de los muertos. Pero ahora viene otro grupo de personas también en fe. Más otros. ¿Qué otros? Otros también que estaban en fe. Que estaban el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda, que a muchos no les gusta escuchar esto. Otros fueron atormentados. Oye, estos son de los antiguos testamentarios que estaban en fe. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué te dice esto? Que estos murieron. Estos le creyeron a Dios. Murieron creyendo. Murieron creyéndole a Dios.
No hubo resurrección aquí. Porque alguien puede decir, pues entonces en uno Dios los escuchó y en otro Dios no los escuchó. Mire, pregunto yo, que fue la pregunta que yo te hice a las muchachas y a nosotros, a ti anoche. ¿Escuchó el Padre a Jesús en su oración? Dice la Biblia en Hebreos 5 que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo escuchó Dios? Sí. ¿Le contestó la oración? De que le quitara el... Se la contestó con un no. Entonces, ahí es donde quiero que lleguemos, hermano. El Padre no le concedió la petición que Jesús, el Hijo, estaba pidiendo. No se la dio como él quiso. Entonces, pero como Jesús no tenía los ojos puestos en la solución, sino en el Padre, al final dijo, bueno, si esto me toca bebérmelo, dame fuerzas, Padre. Sí, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si me toca pasar por esta enfermedad, si me toca pasar por esta situación, no la recibo, pero si me toca pasarla, Padre, dame fuerzas y sabiduría para atravesar esto y alcanzar buen testimonio para mi familia. Usted lo dijo la semana pasada en la palabra que predicó, que Dios tuvo a bien de azotarlo. Mira. Tuvo a bien de castigarlo. Wow. Tuvo a bien que fuera un varón de dolores, experimentado en quebranto. Santo. A él no le interesaba librarlo. No lo libró. Él pidió, pero Dios le dijo, no, tú tienes que pasar por ahí eso. está. Al propio Hijo de Dios. Entonces, hay cristianos, y fíjese, hermano, esto es un consejo para que cuando usted pase por algo similar, no se enoje con Dios. Porque hay cristianos, pastor, que están enojados con Dios. Mire, yo he visto personas que pierden un familiar. Mire, en el caso de María Calderón. María, yo sé que me estás escuchando. Tú eres un testimonio de fe para nosotros. Para mí como tu pastor. Para mi familia, para los hermanos. Eres un testimonio de fe. Porque esta mujer se paró en la brecha declarando sanidad para su esposo. Por meses y por semanas, sanidad, y la iglesia lo sabe, la iglesia tiene testimonio, ella cae dentro de este grupo que testificó, alcanzó buen testimonio mediante la fe. La pregunta es, ¿le concedió el Señor la sanidad de Andy para que viviera? No. ¿No estaba en su voluntad? No estaba en su voluntad. Entonces, ¿qué implica eso? Que Dios tenía otro propósito. Entonces, como María no tenía sus ojos puestos en las cosas, sino en el Señor. Naturalmente, ella está pasando por un dolor terrible como viuda. Eso no es fácil. Pero como los ojos de ella están puestos en el Señor, Dios le va a dar la fuerza. Y yo recuerdo que ella me decía a mí en días pasados, pastor, yo estoy orando y yo sé que mi Dios me lo va a levantar, pero también yo me someto a su perfecta voluntad. Qué lindo, esa es fe, porque tus ojos están puestos en el Señor. Y mira cómo dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Quiere decir que esa persona que murió eventualmente va a resucitar. Andy, uno que murió, eventualmente él va a resucitar en la resurrección de los muertos. Nos encontraremos en ese día. María, te vas a encontrar con tu marido. Andresito, te vas a encontrar con tu padre. Y si todo aquel hermano, Dridri, con tu mamá, te vas a encontrar con ella. Y cualquier otro que haya perdido algún ser querido. Dice, otros experimentaron vituperio, verso 36, azotes y más a estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Quién fue el profeta que fue aserrado? Isaías. Puestos a prueba, muertos. Estaban en fe, pero murieron. Murieron con buen testimonio. Con buen testimonio. Pero no recibieron lo que estaban pidiendo. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En aquel momento. En aquel momento. Pero lo van a recibir. Amén. Y en Cristo recibieron la salvación eterna. Pero viene una resurrección futura, venidera. Que esa es la que nosotros, si no estamos vivos cuando el Señor viene, vamos a estar ahí. Y vamos a resucitar juntamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y si alguien que esté vivo cuando Él venga será transformado. El punto aquí es,
El punto aquí es que si usted no recibe lo que usted ha confesado, que sepan y reciban de usted buen testimonio mediante la fe. Mire, yo llevo días hablando con el hermano Plácido y ese hermano Plácido está parado declarando la petición de su oración contestada. Él está firme. María Reyes. Entonces, cuando usted está parado en fe, usted le cree a Dios, aunque se tarde más tiempo, aunque Dios cambie la manera de hacerlo, usted le cree a Dios. O lo peor puede ser Que no se dé lo que estás pidiendo. Que no se dé como tú quieras o de la forma que tú quieras, o lo que tú pienses que estás esperando no se dé. Tú vas a decir, Señor, yo confío en ti. No te vas a enojar con Dios. No van a haber raíces de amargura. Sí. Mira cómo dice, que esto es un verso poderoso. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 17, dice, por la fe Abraham. Esto es un bárbaro, pastor. Miren este es un tipo de Cristo. No, oye. Es un tipo de Cristo. Wow. Sí. Poderoso eso. Por la fe Abraham, cuando fue probado. ¿Y qué? ¿Que tú te piensas que tú no vas a ser probado? Si Jesús fue probado y Abraham fue probado, ¿quiénes somos nosotros para no ser probados? ¿Cómo Dios nos prueba? No dándonos lo que queremos en el momento, de la forma o de la manera que queremos. Así es que Dios nos prueba. La fe es probada, hermano. Y a lo mejor te lo da, pero te lo da en su tiempo, a su manera, de la forma en que tú no lo esperabas. Pastor, a veces te lo da, que es lo que vamos a leer, y después te lo pide para atrás. A ver si tú le vas a devolver lo que él te dio. Vamos a leerlo. Mira, dice, fue probado por la fe Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Quién fue le pidieron lo que pidió, sí, y lo que lo diera para atrás? ¿Quién fue el que se le dio la promesa? Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Que ibas a tener un hijo y una descendencia. Cuando le dan el hijo después de 25 años, ahora Dios dice, ahora dámelo en sacrificio. Sacrifícame. Oiga, no dudó. Pastor. Se fortaleció en la fe. Yo, Carlos Estero Jr., mi primera reacción hubiera sido, pero Señor, tú me lo diste. Esto es tuyo. Pero ¿y ahora me lo vas a quitar? Yo estaba esperando y hace 25, y me llegó, y ahora tú me lo estás quitando. Yo le preguntaría al Señor. Oh. Pero mira lo que dice. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mira lo que pensó Abraham. Él nunca dudó de que ese era el hijo de la promesa. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, cuando Abraham fue con Isaac al monte, porque Dios le dijo, ofrécemelo. Pues allá él fue. Cuando él llega allí, los criados se quedan en la ladera y él sube al monte, pero antes de subir le dijo a los criados, iremos, futuro, adoraremos, que eran ellos dos nada más, él y el hijo, adoraremos y volveremos. Y volveremos. Él no dijo volveré, solo que iba a dejar al hijo allá muerto. Él dijo volveremos. Ahora, fíjate que la fe tiene obra, porque la fe lo llevó a obedecer. La fe lo llevó a obedecer la palabra. Él hubiera dicho, no, yo estoy en fe, yo no voy a hacer eso. No, él le obedeció a Dios. Y bueno, si tú lo dices, ahora, yo voy a hacer esto, pero yo sé que este es el hijo de la promesa. Y lo que está diciendo el escritor es, yo voy a obedecer esto. Y si se me muere ese hijo, yo sé que como ese es el de la promesa, tú eres capaz de aún levantarlo de entre los muertos. Eso fue lo que... En esa confianza. En esa confianza él fue. Y ¿sabes algo? Cuando la Biblia dice, de donde en sentido figurado lo sacó, en otras palabras, en la mente de Abraham. De Abraham, eso era lo que había. Eso fue lo que pasó. Abraham, antes de que se ejecutara el sacrificio, ya en la mente de Abraham lo había matado. Abraham lo mató. Por eso dice, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y como lo mató ya en su corazón, ya él dijo, no, Dios dice que lo voy a ofrecer. Sí. Pero Dios dice, él no tuvo que ejecutarlo porque ya Dios había visto que lo había hecho. Pero pastor, a mí me llama la atención que Dios es tremendo. Esperó hasta que él levantara el cuchillo para matarlo. God. Y ahí con la mano arriba y con el cuchillo arriba, ahí es cuando Dios le dice, detén tu mano.
sobre tu hijo, que fue tu fe. ¡Oh, gloria a Dios, santo! Y es que a veces Dios prueba tu fe. Sí. Hay veces que Dios te lleva a Santo. que te mojes los talones. ¡Epa! Dios te lleva a que te metas en el asunto Sí. y sientas el calor. Y Gloria. para Él probar tu fe, Sí. a ver si verdaderamente tu boca está donde está tu corazón. Porque My a veces God. dudamos. ¿No será por eso, pastor, que el apóstol Pablo en Gálatas 3 dice que nosotros, los que somos de fe, somos bendecidos con el creyente Abraham? ¿Por qué? Porque este hombre hizo algo que era tipo de Cristo. Wow. Este hombre estaba dispuesto a matar a su hijo, que esperó por 25 años. Y ahora cuando Dios se lo da, que el muchacho crece, el Señor le dice, ahora quiero que me lo entregues en un sacrificio. Ay, ay, ay. Dios va a probar tu fe. Dios va a ver si verdaderamente tú estás en esto. Y si tú estás de verdad en esto, tú no vas a dudar, tú no vas a titubear, tú vas a estar seguro de que el que te prometió te va a cumplir, si tú no quitas la mirada de él. Yo quiero que usted ponga ahí, la fe me lleva a obedecer. Vamos, póngalo ahí. La fe me lleva a obedecer. La fe en Dios me lleva a obedecerle. Tiene que haber una respuesta a esa fe. Tiene que haber un testimonio, tiene que haber un fruto, tiene que haber una obra, tiene que haber algo visible. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la salvación diaria. Esta es la vida diaria, Esta es nuestra la vida. experiencia Sí, diaria. nuestra experiencia día a día. Se tiene que notar que tú estás en reposo. Miren, nosotros notamos a María Calderón en reposo. Y ella decía, estoy creyendo, y lo ponía en las redes y lo ponía en su página. No se crea que yo no estaba pendiente. Yo estaba pendiente. Y no te equivoques, ella está llorando. Sí, Ella está sufriendo. Estamos hablando de que ya no va a estar con el hombre que estuvo 39 años. sí. Pero ella anda confiada de que Dios la va a llevar por Sí. el camino que tiene que llevar. Ella ha mostrado testimonio. Eso es lo que la fe es, da testimonio. Ese es el tema de hoy, el testimonio de la fe. Ahora, si usted no está en fe, usted va a dar otro testimonio. ¿Qué testimonio? Tristeza, muerte, incredulidad, murmuración. Ah, yo no sé qué le pasa a Dios que no me está escuchando. Ah, que esto no... Hay gente que llegan a un momento y se convierten en ateos. Yo tengo una vecina, no en esta casa, en otra casa donde estábamos, cristiana, que ella le pidió a Dios algo, no le fue dada y se convirtió en ateo. Dejó de creerle a Dios. Imagínate. Pero lo último que supe hace 2 semanas, que volvió, Qué bueno. se reconcilió con Dios. Pero no espere todo ese tiempo. No endurezcas tu corazón. Mejor créele a Dios y espera, reposa en Él. Y Él hace como Él tiene que hacer. Mira el caso de Abraham. Otro detallito, pastor. Cuando él estaba preparando el altar de sacrificio, él y su hijo estaban allí y él le dice, Padre, pero tú estás preparando aquí el altar y ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el corderito? ¿Dónde está el cordero? Y entonces, Duro contestar qué eso. lindo, frente a su hijo, Si sabiendo si él supiera que el corderito era él. es él. Pero él dijo, Dios Dios proveerá. se proveerá. Exacto. Wow, Dios Qué tremendo. se proveerá de ese cordero. Bueno, pastor, dice que cuando desistió, que se detuvo contra su hijo, había allí un cordero enredado en un zarzal. Ahí está, Y que ahí tomó el Dios se lo lugar. prometió. Hay veces que Dios se tarda. ¡Hey, santo! Lo que tú pides en tu vida, hay veces que tú no lo ves. Y en el momento indicado, a Dios le encanta llegar, pastor. No sé Sí. por qué nuestro Dios es así. Pero Él siempre llega a las 11:59. ¡Ay! Y 9. Pero a Él le interesa eso porque Él quiere ver hasta dónde tú aguantas. Santo. Él quiere ver si verdaderamente tú crees lo que tú estás diciendo. Santo Dios. Y en eso es importante. Pastor, yo quiero darle un consejo a las personas que piensan llamar a nuestra hermana María. Cuando usted llame a María, no la llame para afligirla. Por No favor. la llame en espíritu de aflicción. Llámela con la palabra de fe. Gloria a Dios. Llámela con la esperanza divina Sí. de fe. Y yo sé que ella está fortalecida porque ella está escuchando esta palabra. Sí. Y yo sé que Dios la está fortaleciendo. Amén. Pero mira, andamos por fe y no por vista. Sí. Somos gente de fe. Somos bendecidos con el creyente Abraham, que mire la tremenda escena que la palabra de hoy nos ha mostrado de este hombre. Y como en ningún momento dudó y se fortaleció en su fe siempre.
Dice Nerio, nos dice que Isaac tenía 12 años cuando... Ya era un muchacho ya entendido, un muchacho, adulto. Era sí, un adulto no ya. era bobo. Entonces, ahora, vamos a entrar en la última parte. Vamos a entrar a la última parte y quiero que toquemos eso de Santiago, pastor, que tú me mencionaste fuera de las cámaras. La fe tiene obras. Y aquí es donde hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Y cuando se lee a Santiago, lo interpretan como si Santiago hablara de obras de salvación. Sí, pastor, es que hay una ola con las personas que han conocido gracia, que como somos salvos por la fe, por medio de la fe, conforme a lo que dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ellos piensan que como fuimos salvos solamente por fe, que eso es una realidad, que no, que entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Pero si usted vive por fe, vamos a ver que la fe produce obras. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, no estamos hablando de la fe salvadora. No es la fe salvadora. Esto es ya diario vivir. La fe sin obras es muerta. No fue justificado por la fe Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué fue lo que estábamos leyendo? Ahora mismo estamos hablando de Y lo eso. pone como ejemplo. Y ahí lo pone para que como la un gente lo ejemplo. Esto entienda. no es de salvación eterna. Esto fue de salvación de allí diaria. Exacto. ¿No ves que la fe de Abraham, está implícito, actuó juntamente con sus obras? Él creyó que ese era el hijo de la promesa, pero también actuó a ofrecerlo. O sea, que el querer sacrificar a su hijo fue una obra, fue una de obra la fe que tenía. de la fe, exacto. De la fe que tenía. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, cuando dice justificado por las obras, ¿estará hablando de la salvación? No, porque la salvación es por el sacrificio de Jesucristo solamente. Exacto, pastor. por eso es que Pablo en Romanos 3:27 dice, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la salvación. Esto es en cuanto a salvación. Pero cuando Santiago dice que el hombre es justificado por fe y por las obras también, está hablando de tu diario vivir. En otras palabras, si tú le crees a Dios, tú tienes que mostrar obras de fe. Y pone, por ejemplo, a Abraham, para que no se confunda la gente. Estaba hablando de la actitud de Abraham. Sí. Estaba hablando del creer de Abraham. Amén. Y ese creer de nuestro padre Abraham, por así decirlo, esa es la actitud que Dios quiere ver contigo. Gloria a Dios. Por eso los que son de fe son bendecidos con el Qué creyente lindo. Abraham, como dice Gálatas 3:9. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Exacto. Para la salvación. Para salvación. Pero somos bendecidos con el creyente Abraham en el cuanto a las proceder, obras de la fe. en el testimonio. Sí, señor. Hello. Sí, señor. Oye, esto no te lo dicen señor. por ahí. Esto es bien complicadito, pastor, porque hay gente que miran las cosas con un lentecito así. Muy Y limitado. no, sí, son muy Sí. cortos de vista, Sí. pastor. Y Ellos- confunden esto por salvación. Exactamente. Tú tienes que entrar a la presencia del Señor con una recompensa. Tú tienes que entrar con amplia y generosa entrada. Sí. Y para eso es necesario que esa fe que tú profesas comience a producir obras dignas de esa fe que tú dices que tienes. Ponga ahí, mi hermano, en el chat. Yo quiero mostrar la fe por mis obras. Póngalo ahí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es lo mismo que decir, yo quiero mostrar la fe por mi testimonio. Póngalo. Yo quiero mostrar la fe por las obras. Exactamente. Por mi testimonio. Por mi fruto. Y Yo quiero mostrar. saque la salvación de esto. Sí. Que no se está hablando de salvación. No. Aquí estamos hablando contigo, creyente que me escuchas. Estamos hablando de tu vida diaria. Sí. Estamos hablando de cómo tú procedes en este camino, en este peregrinaje. Cómo tú te comportas ante la presencia del mundo y ante la presencia del Señor para tú creer. Y aunque Dios no te libre o aunque Dios no te dé lo que tú estás pidiendo, tú sigues creyendo por fe. Amén, gloria a Dios. Y quiero cerrar, el que vive por fe no será avergonzado. Mire, por la fe, mira cómo dice Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos. ¿De quiénes? De los que acabamos de hablar, de Abraham, de Jefté, de Barak. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Ahí está. heredan las promesas. Hermano, cuando usted le cree a Dios, aunque se tarde más de lo que tú esperas, tú le vas a creer y vas a heredar lo que tú has creído. Hay muchos creyentes, pastor, con fe, pero sin paciencia. Sin paciencia, quieren No las quieren cosas ahí esperar. como niños. No, yo quiero ahora. Si yo estoy en fe, pero es ahora que yo quiero. A mi No, tiempo, no, mi exacto. hermano. Mire la paciencia que tuvo José, que antes de morir le hizo prometer a sus hermanos, a jurar, y ustedes me van a jurar a mí. Júrenmelo, le juramos. Que ustedes cuando yo me muera van a coger mis huesos y los van a llevar, los meten en una caja y se los llevan, y cuando Dios los introduzca a la tierra prometida, allá me van a enterrar. Si no entro vivo, entro muerto. Lo importante es que entré. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Mi hermano, tenga paciencia. La fe y la paciencia. No mezcle la fe sin paciencia. No es, porque si no vas a entrar en murmuración. Entra en el reposo. Por la fe entramos en el reposo. Por eso el Descanse. apóstol decía, tenga la paciencia. Su obra completa. ¿Y cuál es la obra completa? La Que paciencia. esperes, que esperes. Exacto. Y quiero terminar con Romanos capítulo 10. Pastor, léame ese Romanos 10. Romanos capítulo 10, en el Verso. verso 11, Sí. dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere Aleluya. no será avergonzado. Ahí como que yo veo el tiempo envuelto. Ahí Oh, veo la gloria. espera envuelta. Santo. Ahí veo que pediste pero no te llegó. Oh, pero gloria. Dios te dice, no serás avergonzado aunque no lo recibas. María Calderón, si me estás escuchando, que yo sé que me estás escuchando, ¿tú crees que Dios te ha avergonzado? Jamás. Para nada. Tú le has creído a Dios y eres una mujer de fe, eres una heroína de fe. Yo la admiro, Y pastor. yo también le ha dado testimonio. Bueno, estamos hablando de ella hoy. Sí, señor. Si El tema de hoy es la fe de María Calderón. Si ella estuviera en el tiempo de allá de Rahab, Imagina. ¿la incluyen? Como las que no recibieron, esperaron tener la resurrección en lo prometido. Pastor, usted sabe que cuando los hermanos no saben esto, pero Andy estaba en una coma inducida. Sí, Ella iba con una grabadora. sí. Ella le ponía alabanzas, le ponía mensajes. Todos los días. Todos los días, por un vidrio. Y entonces me imagino que las enfermeras que la veían por allí, y esa mujer iba todos los días, como la viuda que iba todos los días a pedir. Sí, Y mire, ahí estuvo hasta el último día. sí, señor. Porque ella la fe era que Dios lo podía levantar. Pero ella siempre decía, si es la voluntad de Él. Amén. Pero si no es la voluntad de Dios, es que sea lo que Dios Y quiera. le voy a decir una cosa, hermano. Ese testimonio de María va a quedar marcado en su hijo, en su familia, en su descendencia. Y en nosotros, en mí quedó marcado. Yo como su pastor y tú como su pastor. Quedó marcado en nosotros una mujer de fe. Amén. Es un ejemplo. Amén. Yo te puedo seguir. Yo te puedo decir en confianza. Seamos imitadores de ella cuando usted esté en prueba. Sí, Señor. Por eso Pablo dice, acuérdense de aquellos que fueron probados. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron los Nos prometidos. dice María que cuando ella hacía estas cosas, muchos de los enfermeros y las doctoras, las enfermeras, lloraban con ella cuando Wow. veían. Pero era la actitud de fe que ella tenía. Era la actitud de fe. Fíjate, la actitud. Ella me decía a mí, yo creo que él lo está escuchando. Yo sé que él lo está escuchando. Y no sabemos hasta el día de hoy si lo escuchó o no. Lo que sí sabemos es que Andy falleció en fe. Amén. Oh, sí. Y él falleció, Dios se lo Creyéndole a llevó y Dios. ella se quedó en fe aquí. Y no con solo nosotros. eso, de paso, una anécdota. Él, en medio de su enfermedad, nos llamó a todos. Tenemos que orar por el pastor Eladio Ramos. Estaba más No oren interesado solo en la por mí, sanidad oren mía. por él. Miren, que eso es un espíritu de fe. Sí. Mira, hermano, yo lo que les quiero decir, y este tema no me lo dio el Señor esta semana por causa de la muerte de él. Les dije al principio que este tema me lo dio el Señor hace 2 semanas, antes del tema pasado. Cuando usted se para en fe, usted da testimonio y hay fruto. Y si las cosas no salen como usted las confesó, usted no se molesta con Dios.
usted está tan confiado de que Dios dirige su vida, de que si Él permite que sea de una manera y tú la esperabas de otra, tú le glorificas como quieras. Jesús esperaba que el Padre le eliminara la copa y no se la eliminó. Y Él dijo, pues voy para adelante, me tomo la copa. Allá Pedro quiso, cuando vinieron los soldados a apresarlo, Pedro quiso obviar, defenderlo. Y él dijo, Pedro, pon tu espada en la vaina. No me he yo de beber esta copa. Pero hace unos minutos atrás no se la quería beber. Pero ahora estaba fortalecido. Me la voy a beber y mete tu espada. Esto no me lo para nadie. Sí, pastor, el consejo es claro. Acepta la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Acepta lo que llega a tu vida y mira, no te pongas a cuestionar a Dios. Santo. Sencillamente deja que la divina voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Qué tremenda palabra. Qué tremendo. Yo quiero que usted ponga ahí